Lo que ocurrió el 7 de marzo de 2019 quedó marcado como uno de los saltos más grandes de la humanidad, cuando uno de los primeros asentamientos humanos pisó Marte por primera vez. Un proyecto de casi 20 años que finalmente estaba dando frutos. Y hasta este día, nadie parece recordar que eso pasó. 7 personas dieron sus vidas para llegar a Marte, el primer paso en la colonización de otro planeta. Y tal como usualmente sucede, el evento fue transmitido en todo el mundo. Millones de personas tenían sus ojos puestos en el Bright Horizon 9, conforme aterrizaba en el planeta rojo. Mi familia no era la excepción, y estábamos todos reunidos, emocionados, por ver cómo se escribía una parte de la historia. Wow, esto es igual que Arizona, dijo Jackson el astronauta, mientras daba sus primeros pasos en la superficie de Marte. Genial. ¿Quién demonios dejó hablar a Jackson? Las primeras palabras en Marte. ¡Qué inspiradoras!, dijo Cameron sarcásticamente. Las imágenes eran alucinantes. El hecho de poder ver a gente caminando sobre Marte, completamente en vivo, a 30 millones de millas de distancia, era simplemente impresionante para nosotros. Daba la sensación de que podíamos hacerlo todo. Por supuesto, existe un desfase cuando transmites desde otro planeta. Tomaba aproximadamente 10 minutos para que la señal fuera captada desde Marte, dependiendo de qué estación del año estuvieras. Así que eso de completamente en vivo era una exageración. Sin embargo, la sensación era verdaderamente magnífica. El grupo bromeó conforme daban sus primeros pasos en la superficie de Marte, tratando de minimizar su evidente nerviosismo y asombro. Todos habíamos visto imágenes de Marte con anterioridad, pero no con alguien caminando alrededor, mostrándonos el entorno desde su punto de vista. Era algo completamente diferente. De acuerdo, recuerden, no somos turistas, así que traten de parecer profesionales. Al menos mientras estamos en televisión, dijo Gordon, el líder asignado. Cada uno de ellos tenía una cámara montada en su casco. Gracias a ello, los espectadores teníamos diferentes canales y podíamos cambiar libremente el ángulo de la transmisión. Nunca había visto a mi padre tan emocionado por algo. Tenía cerca de 60 años de edad e incluso se comportaba como un niño, observando el alunizaje, como aquella primera vez en que lo hizo hace tantos años. Unas cuantas semanas pasaron y cada momento del día para aquellos astronautas era transmitido. Era muy fácil de encontrarlo al aire. De acuerdo con el contador de espectadores, al menos 1 millón de personas los veían cada día. Solía haber cortes en la señal cada tanto, un par de horas muertas sin señal, y por supuesto, ellos tenían que dormir al final de cada día marciano, al cual habían denominado como Sol. Me mantuve viéndolos durante 1 hora aproximadamente, luego de volver a casa por las tardes. Se sentía tan bien el vivir al mismo tiempo en que avances científicos de este tipo seguían surgiendo. Una parte de mí soñaba con pisar la superficie de Marte algún día. El tiempo pasó rápidamente, y el 9 de abril, luego de un mes en Marte, me senté con mi padre a ver la emisión de otra caminata espacial. Ellos estaban recolectando muestras y comprobando la superficie para futuros asentamientos. Nada demasiado emocionante, pero definitivamente valió el tiempo en el que lo observamos. Gordon era usualmente quien guiaba al equipo. Normalmente lo acompañaban Cameron o Jackson. Esta vez se añadía Anderson, el chico más callado, al que rara vez había visto con anterioridad. El grupo se había detenido en la orilla del Valle Marineris, un valle el triple de grande que el Gran Cañón y aún más profundo. En cierto modo, me había encariñado con el equipo, viéndolos casi todos los días por un mes entero. Jackson era de lejos mi favorito, y al juzgar por su actitud, era difícil pensar en él como un astronauta profesional, siempre perdiendo el tiempo y haciendo las bromas más tontas. Gordon, por otro lado, encajaba en su rol de líder a la perfección, estricto, maduro, pero sobre todo, cuidadoso. El resto de los miembros del equipo eran más del tipo geek, excepto por Anderson, que más bien era un gigante. Cada uno perfectamente elegido para su parte de la misión, pero de alguna manera, no tan interesantes de ver. Cameron era la única mujer del equipo,
Era la más inteligente del grupo y era responsable de la mayoría del mantenimiento de la estación. Durante su expedición, observamos la mayor parte del tiempo el canal de Jackson, solo cambiando el resto de canales del equipo cuando él se encontraba ocupado recogiendo rocas. Bueno, seguro que esto es algo más, dijo Jackson mientras miraba el valle. Claro. ¿Aún crees que es igual que Arizona, idiota? Preguntó Cameron bromeando. Ella intentaba molestar a Jackson y él a menudo solía responder con sus clásicas respuestas sarcásticas. Por tan diferentes que eran el uno del otro, hacían un gran equipo. En lo personal, creo que solo parecían una pareja de chicos de preparatoria ligando. Pero era extraño el ver cómo se llevaba la vida normal desde otro planeta. Era un día particularmente oscuro en Marte, y el sol estaba a punto de ocultarse en el horizonte, lo que significaba que la tripulación debía regresar a la estación. El atardecer en Marte difería en gran manera de la romántica escena que teníamos en la Tierra. Era azul y frío. Era más misterioso que bello, haciendo crecer una sensación de pavor en mi cuerpo. Creo que prefiero los atardeceres en la Tierra, dijo Jackson. Sí, pasará un tiempo antes de que podamos ver uno de esos de nuevo. Si es que alguna vez ellos vienen a recogernos, añadió Jackson. Una vez que el sol estaba lo suficientemente bajo, Gordon ordenó a todos que guardaran el material. El equipo acató la orden, pero él parecía molesto de que el trabajo fuera interrumpido demasiado pronto. Antes de que el equipo pudiera empezar a recoger las cosas, el audio falló completamente y la señal entera desapareció de todas las cámaras disponibles. No era un gran problema, había ocurrido a menudo, lo suficiente como para que pareciera algo común. La señal volvió luego de unos minutos, al mismo tiempo que yo volvía de la cocina con una taza de té. Mi padre estaba muy atento en la transmisión, que finalmente había regresado. Esta vez, estábamos viendo el ángulo de Gordon, y nos encontramos con el sonido de jadeos. ¿Alguien vio eso?, preguntó Anderson. Tan solo el hecho de que Anderson, el hombre montaña, quien apenas había abierto su boca para hablar, pronunciara lo que fuera con miedo en su voz, se sintió lo suficientemente espantoso. ¿Ver qué?, preguntó Gordon. Había algo moviéndose desde el abismo, aclaró Anderson. Antes de que cualquiera tuviera la oportunidad de investigar, fueron interrumpidos por un aterrado Jackson. ¿Alguno de ustedes puede escucharme?, dijo Jackson. Cambiamos la señal al canal de Jackson. La cámara se movía frenéticamente a medida que buscaba a sus compañeros. Cálmate, Jackson, seguimos aquí. La comunicación se cayó por un minuto. Solo fue un fallo, respondió Gordon. Entonces, ¿por qué no puedo verlos?, preguntó. En este punto, la cámara cambió al canal de Gordon, y a pesar de que se encontraban en el mismo entorno, Jackson no se encontraba en ninguna parte. ¿Caminaste lejos de aquí o algo así, Jackson? ¿Cuáles son tus coordenadas? No me he movido de este maldito lugar, gritó de regreso. Quédate donde estás, te encontraremos. La vista cambió al canal de Jackson por un momento, justo a tiempo para ver una sombra borrosa volar hacia él, a una increíble velocidad. Jackson dio un breve grito antes de que su señal se cortara, dejándonos con nada más que una pantalla negra. Jackson, ¿puedes oírme?, preguntó Gordon. El equipo se miró mutuamente, completamente sorprendidos. La vista se redirigió de nuevo al canal de Gordon. ¿A dónde se fue?, preguntó Cameron. No lo sé. De acuerdo al GPS, simplemente desapareció. Llama a la base. Diles que busquen en el radar. Yo revisaré si de alguna manera cayó por el barranco, dijo Gordon mientras indicaba todo a Cameron. Control, ¿me copian? Control, Daniel. No hubo respuesta. Maldita sea, Gordon, no están respondiendo. Ninguno de los astronautas se atrevió a hacer alguna sugerencia. Aparentemente, solo podían regresar a la base para ver lo que pasó con el resto de la tripulación, o quedarse para buscar a Jackson.
Regresemos a la estación, dijo Anderson finalmente. ¿Y qué pasará con Jackson?, preguntó Cameron. Si algo pasó en la estación, estamos muertos de todas formas. El equipo se apresuró de regreso al Bright Horizon 9. Ninguno de ellos dijo nada en el camino de regreso. Gordon lideraba el grupo, volteando de vuelta a menudo, para comprobar que el equipo entero se encontrara siguiéndolo. Luego de su última revisión, Anderson simplemente desapareció detrás de ellos, conforme corrían a la estación. El resto de canales se tornaron oscuros, incluyendo las cámaras en la estación. No les tomó mucho tiempo volver corriendo al Bright Horizon 9. Las puertas estaban completamente abiertas, pero ninguno del resto del equipo fue encontrado por ningún lugar. Gordon se puso histérico durante el siguiente minuto, perdiendo completamente la compostura que había mantenido durante toda la misión. ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Qué les ha pasado?, dijo Gordon. No lo sé. Yo sellé la puerta. Busqué todo rastro de calor en los alrededores, dijo Cameron, mientras escribía en la consola desesperadamente, rescaneando una y otra vez. No hay nada. Espera. Lo que fuera que la consola había detectado estaba fuera de mi entendimiento sobre computadoras y dispositivos. Simplemente estaba pegado a la pantalla. Ni yo ni mi padre dijimos una sola palabra. Un pequeño tono de esperanza había vuelto a la voz de Cameron. El rastreador de Jackson está de vuelta, dijo alegremente. Gordon se dirigió hacia la puerta nuevamente. Regresaré a buscarlo. Quédate aquí y no abras la puerta hasta que vuelva, dijo Gordon. Sus palabras eran firmes, pero no pudo ocultar el temor en su voz. Cameron intentó negarse a la orden, pero Gordon fue demasiado insistente. Cameron, prométemelo. Lo prometo, dijo Cameron, más por obligación. Regresé la vista al canal de Gordon. El sol se había ocultado completamente, y la noche era más oscura que cualquier cosa que jamás haya visto en la Tierra. Incluso con 2 lunas, la cámara sobre el casco de Gordon no capturaba ningún tipo de luz, ni siquiera con la linterna que llevaba consigo. Sigue hablando conmigo, Cameron. No debe tomarme mucho tiempo encontrar a Jackson, dijo Gordon con nerviosismo. ¿Ves algún movimiento a tu alrededor? Nada. Todo está demasiado oscuro. Espera. El rastreador GPS de Jackson se está moviendo hacia mí, dijo Gordon, mientras se detenía para revisar el entorno. Espera un minuto. Se está moviendo a más de 50 millas por hora. Eso no es... Se cayó repentinamente y su señal desapareció. Cameron se sentó derrotada, completamente conmocionada. Ni siquiera intentó llamar a alguno de sus compañeros. Sabía que todos se habían ido. Ella simplemente se levantó y caminó hacia la cocina. Sin decir ni una sola palabra, tomó uno de los cuchillos y cortó su propia garganta. Decidir eso le tomó menos de un segundo. Viéndolo desde el ángulo de su cámara, era difícil decir qué había pasado exactamente, pero el chorro de sangre que apareció después y los continuos borboteos daban una pista de lo que acababa de hacer. Se sintió como una eternidad antes de que terminaran los agonizantes sonidos, pero tan pronto como ella dio su último respiro, una criatura apareció alrededor. No pudimos ver nada más, excepto por una silueta borrosa, de lejos, mucho más delgada y alta para ser un humano. Incluso cuando todo lo demás se veía bien definido, la cámara se negó a enfocar aquella cosa, incluso después de que ésta se acercó. Se agachó para ver el cuerpo sin vida de Cameron, aún borroso, y por un momento parecía no entender su muerte, como si no fuera capaz de entender el concepto del suicidio. Rápidamente, se percató de que algo lo estaba observando, así que dirigió su cara directamente hacia la cámara. Solo pasó un segundo antes de que la señal se perdiera una vez más, pero esta vez, en lugar de permanecer oscura, la imagen fue reemplazada con una imagen congelada de lo que fuera que la criatura era, y el audio era como un chirriante sonido de vidrios rotos.
El ruido era más fuerte que cualquier cosa que jamás haya escuchado. Incluso, lastimando mis oídos, apenas escuché sus incesantes gritos. Era rítmico, casi como código Morse, pero más rápido y más errático. Aquello no venía solo de la televisión. De hecho, cada aparato electrónico en la casa que tuviera conexión a internet estaba reproduciendo el mismo horror. Incluso el estéreo de la casa de mis vecinos y la radio de un auto que iba pasando. Por lo que puedo recordar, todo el mundo comenzó a gritar en horror. No lo había notado hasta este momento, pero mi padre seguía sentado frente a la pantalla del televisor, completamente estupefacto, sin poder parpadear y sin decir ni una sola palabra. Traté de empujarlo, pero no reaccionó. Se encontraba en una especie de trance. Ya fuera por un circuito roto o por el horrible chirrido en sí, toda en la casa quedó completamente en silencio. Era como un apagón que únicamente había afectado a nuestra casa. El chirrido terminó en todo el vecindario. Luego de eso, la televisión se puso en negro nuevamente. El canal se había ido. Ha pasado un mes desde los eventos del Barrage Garage 9, y no hay ni una pizca de evidencia de que eso pasó alguna vez. De acuerdo con cada fuente disponible, ni siquiera hemos visitado Marte aún. Mis padres me hicieron hablar con un psiquiatra, y casi me convenzo a mí mismo de que me había vuelto loco. Pero aquí estoy, desesperado, en busca de que alguien más recuerde. No sé por qué yo no he olvidado, pero no puedo estar solo. Esas cosas, lo que fuera que sean, mataron a la tripulación completa sin ningún esfuerzo, y manipularon el equipo de la estación, borrando la memoria colectiva de toda la raza humana. Ellos necesitan que los olvidemos. De esa forma, no podremos combatirlos. Realmente, espero haberme vuelto loco. Porque si no lo estoy, ellos vendrán aquí pronto.